Y la bueno, es que aquí hubo un pequeño contratiempo con la red, pero espero que estén bien allá en casa. Y hay unas preguntas para los que están en casa, que les pido y les animo a que traten de contestar. ¿Cómo es o fue tu familia de origen? ¿A qué me refiero con eso? O sea, ¿cómo fue el ambiente, las características de tu familia? ¿Dónde creciste? De tus padres. Luego, describe a tu familia actualmente. ¿Qué puntos fuertes tiene? ¿Qué puntos débiles? Comentábamos ahorita al empezar que muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos replicando lo que vivimos en casa. Lo estamos replicando o estamos yéndonos al otro extremo, polarizando, ¿no? A mí me ha tocado ver en consejería, recuerdo un caso de una madre súper permisiva, ¿no? Y se le estaba realmente saliendo de control la educación de sus hijos porque había ella hecho un voto de niña porque en su casa eran súper estrictos, ¿no? Restrictivos. Entonces, muchas veces están esas decisiones, esos votos, sin darnos cuenta que estamos o replicando o polarizando. Entonces, es importante. ¿Cómo fue mi familia de origen? ¿Cómo es actualmente mi familia? O sea, mis hijos, mi esposo, con la gente que yo convivo, ¿cuáles son los puntos fuertes, los débiles? Y otra pregunta importante, ¿cómo te gustaría que fuera tu familia? ¿No? Todos tenemos ciertas ideas, ciertos anhelos, deseos de, ay, me gustaría que fuéramos unidos o fuéramos perdonadores, no sé, tienes cierta idea, ¿no? Hasta ahorita, de esa idea que tú tienes de cómo te gustaría que fuera tu familia, ¿qué has hecho para que eso suceda? Porque muchas veces deseamos, pero no caminamos y hacemos los pasos necesarios para llegar a ello, ¿no? Y por último, ¿cómo crees que es una familia conforme al corazón de Dios? Y bueno, ese va a ser el tema para esta mañana. Y vamos a empezar por el fundamento, por fundamentos, ¿no? Los fundamentos de la familia. ¿De quién fue idea las familias? ¿La familia de quién fue idea? De Dios. No fue idea del hombre, no es idea de la civilización moderna, ni del renacimiento en Europa, no, ni del antiguo Egipto. La familia es idea, estuvo en la mente y en el plan de Dios. Y eso lo podemos ver en Génesis 1 y Génesis 2. Dios creó todo, creó al hombre, creó a la mujer. Y vemos que ahí Dios establece dos cosas muy importantes. El trabajo, ¿sí? Y la familia. Pone a Adán en un huerto para que lo labrara. O sea, el trabajo también es algo que viene de Dios, es una buena idea de Dios. Y también establece lo que es la familia, el versículo que nosotros conocemos, ¿no? En Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne, y andaban ambos desnudos y no se avergonzaban. O sea, pone estos dos fundamentos. Y vemos que la vida del ser humano gira alrededor de esas dos cosas. Si se dan cuenta, la familia y el trabajo, ¿no? Y ya tenemos cosas extras como el deporte, la cultura, el arte, pero realmente la vida de todo ser humano, a través de toda la historia, gira en torno a estos dos ejes, familia y trabajo. Y bueno, amigas, la familia nunca ha sido fácil. Todos la deseamos, todos la queremos, pero muchas veces todos lo sufrimos. No es fácil. Porque, y vamos a ver que la familia, esta institución que Dios fundó, tiene un reto, ¿sí? Se enfrenta a retos. ¿Por qué? Porque en Génesis 3 vemos que vino la caída. Dios diseñó todo lo que Dios pensó, diseñó, hizo, es bueno y bueno en gran manera. No es que a Dios se le ocurrió una idea que no iba a funcionar, ¿sí? Si hay divorcios, si hay desintegración, si hay cosas tristes en la familia, no es porque, bueno, Dios, ¿cómo se te ocurrió esta estructura? No está funcionando. Llena los consultorios de los consejeros y de los terapeutas, ¿no? ¿Qué pasa? No, la situación. Y nosotros a través de este año en Semillas de Esperanza estuvimos aprendiendo y observando y entendiendo a fondo cuál es, discerniendo el problema del hombre. ¿No? El problema no fue la idea de Dios ni lo que Dios estableció.
el problema vino por la caída, por la desobediencia y las consecuencias de la caída. Y las consecuencias de la caída, precisamente lo primero que afectan es el trabajo y la familia. ¿Se acuerdan? Si vamos ahí a Génesis 3, pues vienen, algunas Biblias dicen maldiciones o juicios, y exactamente viene hacia la mujer cuando le dice, y darás a luz con dolor, ¿no? Y sabemos que aparte de los dolores reales físicos, ¿qué madre no ha sufrido dolor al criar un hijo? Levante la mano si alguien ha sido miel sobre hojuelas. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Allá en casa? Nadie. Dará a luz con dolor. La crianza de los hijos, todos lo deseamos, ¿no? Es de lo más hermoso y de lo más doloroso, de lo más preocupante, de lo más retante, ¿no? Y dice que su deseo será para su marido, pues ahí entendimos a través de discerniendo el problema del hombre, que es ese deseo de controlar. ¿Y qué mujer, de verdad, está exenta de eso? Nadie. Todo lo hacemos de una u otra manera, a veces por abajo del agua, a veces muy abiertamente, según sea el temperamento, ya sabíamos, aquí en Semillas entendemos muy bien, pero y también veíamos dentro de discerniendo el problema del hombre que parte de su deseo será para su marido es que la mujer desea, anhela fervientemente, por lo general, una pareja. Tú ves a los hombres solteros mayores felices, no están inquietos por casarse, ¿sí o no? O sea, algunos sí, pero la mayoría de ellos no están inquietos. Pero cuando tú, por situaciones tristes, enviudas o quedas divorciada, tienes un gran deseo de volver a rehacer tu vida y tener pareja, ¿sí? Pues eso es parte de los efectos de la caída. Y al hombre le dijo que se enseñorearía, dice, de la mujer. ¿Y qué hombre no está tentado a hacer un liderazgo abusivo? A través de toda la historia, ¿sí? Y esos, si vemos, esos son de los problemas exactamente que surgen en la familia, primeramente la relación matrimonial. Yo quiero controlar, él hace un liderazgo abusivo, ¿no? Los hijos no son fáciles de criar. Y luego para el hombre el gran peso del hombre dentro del diseño es pues ser proveedor, y maldijo Dios o vino una consecuencia que la tierra daría cardos y espinos, ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, no iba a ser fácil, ¿sí? Y todo esto viene a aterrizar en el drama de las familias. Son las telenovelas de las familias, ¿no? La relación matrimonial, este deseo de controlar, este liderazgo abusivo, esta dificultad a veces de ganar el pan, ¿no? Y todo esto está ahí. Pero ahí podemos entender por qué las familias, aunque son el plan más hermoso y más deseable, es muy retante. Pero antes de que vinieran estas consecuencias después de la caída, Dios nos dio una muy buena noticia en Génesis 3:16. ¿Se acuerdan cuál es esa buena noticia? Pues que un día habría Navidad. Navidad es nacimiento, Natividad es nacimiento. Dice que vendría un descendiente de la mujer que hollaría la cabeza de la serpiente y que esta nada más le heriría en el calcañar, ¿sí? La Navidad es eso. Estamos festejando, y lo que se festeja en esta fecha, aunque sabemos que no fue en diciembre cuando nació nuestro Señor, es recordar que se cumplió esa primer promesa en Génesis 3:16 y que siguió esa promesa manteniéndose a través de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Se siguió anunciando que un día habría un descendiente de la mujer que hollaría la cabeza de la serpiente y que así miren, amigas, la única verdad, camino y vida es Jesús. Y el único camino, verdad y vida para una familia saludable. No hay familias perfectas, amigas, ¿eh? Una familia saludable es Jesús. Y es este evangelio, y es este nacimiento, y es esta natividad, ¿no? Que Dios se encarnó. Y veíamos dentro de este año que estuvimos estudiando
que uno dirá, pero bueno, pero ¿por qué los juicios de Dios o por qué las maldiciones que afectan a la familia y al trabajo? Pues si se fijan, son las cosas que nos llevan a buscar a Dios. Si por algo uno dobla rodillas, si por algo uno voltea al cielo, si por algo uno se da cuenta que es débil y está rebasado, son por los asuntos de familia y de sustento. Entonces, todo lo bueno, aún eso, Dios lo permite para que nuestros corazones sean inclinados, sean llevados a los pies del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la bondad de Dios? La bondad de Dios es que Él está definitivamente inclinado a hacernos bien, ¿sí? Aún con esas consecuencias. Entonces, queremos una familia conforme al corazón de Dios, una familia saludable. No hay otro método, no hay otro camino, no hay otra manera, es a través de Cristo, ¿sí? Y eso es algo, esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias en medio de un tiempo donde yo creo que la familia siempre ha sido un tema, pero actualmente, amigos, es terrible. Es terrible. En Jalisco, el 75% de los matrimonios actualmente se divorcian. Yo recuerdo, recién casada, vivía en un coto y éramos como 32 casitas. ¿Saben cuántas casas de 32? Y bueno, y quiero decirles que va a cumplir 30 años de casada, o sea, esto fue hace muchísimo tiempo, no ahorita. ¿Saben cuántas casas ahí en el coto vivíamos papá y mamá? 5. 5 de 32. Estoy hablando de hace prácticamente 28 años. Y sabemos que si el matrimonio revienta, la familia revienta, ¿no? Entonces, pero para los hijos de Dios tenemos una esperanza viva, real, en Cristo, de que estas consecuencias de la caída solamente en Cristo pueden nivelar y llevarnos a establecer familias sanas, perdurables y constantes. Entonces, en tu caso, ¿cuál ha sido el mayor reto? No me contestes, pero piensa, o sea, dentro de las relaciones familiares, de lo que te toca vivir, ¿cuál ha sido el mayor reto? Subráyalo ahí en tu mente. Y pues también recuerda que, y especialmente esta Navidad, pues démosle sentido. Yo creo que después de ver, discerniendo el problema del hombre y ver lo que implicó la caída, el torcimiento de la imagen de Dios, en la posición en que queda el hombre, amigos de semillas, esta Navidad debería tener muchísimo más significado del que ha tenido toda la vida. Porque hemos entendido de dónde nos rescató Dios, de dónde nos levantó, de estar muertos espiritualmente, separados, de estar en miseria, de estar cautivos o esclavos del pecado, ¿sí? De estar en indefensión contra el príncipe de este mundo. En fin, discernimos cuál era nuestra situación. Y que esta Navidad realmente le demos el sentido. A mí me da, no quiero ser Grinch, ni quiero ponerme verde, ni nada de eso, pero me da tristeza. Ahorita en Netflix hay cantidad, yo nunca había visto, no me había fijado, no sé, cantidad de películas navideñas. ¿Saben quién es el protagonista? El Santa Claus, o sea, incluso, y esa es la filosofía que está flotando y metiéndose a través del televisor a cada casa, a cada hogar, a cada mente. Es un mensaje constante. O sea, veía una en especial donde el niño pide que su mamá, porque todas son románticas, ¿no? Y tienen algún mensaje de algo apetecible, algo bonito, ¿no? Entonces el niño es el que desea algo, que su mamá pueda tener pareja, y se ve por ahí un Santa Claus que hace como un gesto de concedido. Y se lo concede, y el que se lleva la gloria es el Santa Claus. Pero yo te pregunto hoy, ¿en verdad sientes que tu mente no está contaminada y desviada del verdadero sentido de la Navidad?
Ahí está. Así es. Sin embargo, muchas veces, aún siendo creyentes, no estamos realmente viviendo el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? O sea, y la idea es que lo tengamos, que lo revivamos y que realmente disfrutemos y celebremos ese día, el cumplimiento de Génesis 3:16. Cristo, esa promesa se cumplió y nosotros estamos en este lado del cumplimiento, en este lado de la promesa, ¿no? Y con posibilidad de establecer familias diferentes. Ahora vamos a empezar con el tema. Sabemos que en Primera de Samuel 13:14 se dijo de David que él era un hombre considerado conforme al corazón de Dios. Pero cuando pensamos o decimos que es un hombre considerado conforme al corazón, ¿qué se refiere conforme? Bueno, conforme se refiere a que se ajusta, es acorde o de la misma manera, ¿ok? Entonces, si decimos o queremos ser nosotros personas y familias, miembros de una familia conforme al corazón de Dios, lo que queremos que Dios haga en nuestro corazón es que nos haga conformes, que nos ajuste, ¿no? O que nos haga de la misma manera del pensar, sentir y la voluntad de Dios. Porque sabemos que corazón en la Biblia se refiere a mente, a emociones y a voluntad, ¿no? Eso es lo que queremos, ser ajustados, ser de la misma manera del sentir, del pensar, del actuar de Dios. Y pues lo que dice ahí en 1 Samuel 13:14 dice, ahora esto se lo dijo el profeta a Saúl. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a él le agrada. En esta traducción así dice. Otras dicen, ha encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. Otra traducción sería un hombre que le agrada. Dice, y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que él te mandó. Lo contrario a ser conforme al corazón de Dios es desobedecer, ¿no? O sea, ir por tu propio camino. Vimos que el árbol, ¿se acuerdan que representaba el árbol del bien y del mal con lo que fue tentada Eva? Era tomar el lugar de Dios y yo decir que es bueno y es malo, ¿no? Entonces, cuando yo decido que es bueno y es malo, voy en el camino contrario a ser conformada al corazón de Dios, ¿no? Entonces, eso como para empezar. Miren, en las familias, yo creo que este tema podría ser de muchísimas exposiciones. Yo traté de sacar 7 principios prácticos de observando la vida y el corazón de David para aplicar en nuestras familias, ¿sí? Y vamos a empezar con el primero. En una familia conforme al corazón de Dios, se promueve una profunda relación con Dios y entre los miembros. Muchas veces somos creyentes, hijos de Dios, y estamos cultivando una profunda relación con Dios, en el mejor de los casos, pero a veces no con los demás miembros de la familia. A veces las familias se vuelven nada más, los padres nos dirigimos a los hijos en un sentido de órdenes. Súbele, bájale, siéntate, lo que sea. Y los hijos de nada más estar pidiendo. Eso no es una relación, mucho menos profunda. Eso es como, ¿cómo diríamos? Como estar en un cuartel, ¿no? Arriba, abajo, sentado, date una vuelta, hasta el muerto. Nosotros como papás, ¿no? Y los niños llegan nada más muy sonrientes cuando quieren algo, ¿no? Pero en una familia conforme al corazón de Dios, primeramente se promueve, se fomenta y se modela. Los padres, ¿sí? Somos los que modelamos, ellos nos ven una profunda relación con Dios. Ahora, una profunda relación con Dios conlleva intimidad. Intimidad. Yo puedo profundizar. ¿Y de dónde viene esto? Si nosotros observamos a David a través de los salmos, pues la mitad de los salmos fueron escritos por él. ¿Quieres conocer los devocionales de David? Lee los salmos. Esos son sus devocionales. Esa fue su libreta,
¿no? ¿Qué tal tus libretas? Aquí en Semilla siempre promovemos eso, ¿verdad? Tener una libreta. Entonces, ahí vemos que él tenía una relación y una relación profunda, pero íntima. Yo a lo mejor puedo tener una profunda relación en el sentido de que estudio, escudriño, memorizo, entiendo, pero no es íntima si yo no abro mi corazón y lo apropio. Nosotros vemos a David sincero, íntimo, deshazte de mis enemigos, llorando, clamando, agradeciendo, o sea, abriendo su corazón. A lo mejor yo nada más estoy en un devocional técnico, lo que me enseñó, lo que me mostró, pero estoy abriendo el corazón, estoy intimando. Y luego, a nivel familiar, a lo mejor nos relacionamos, jugamos juegos de mesa, pero estamos intimando. Un ejercicio que ayuda a intimar, que lo he compartido en otros talleres, es dentro de la familia decir qué te pasó hoy y cómo te sentiste con lo que te pasó. Compartir, abrir, tiene que ver con abrir tu corazón, ¿sí? Ese es un ejercicio muy sencillo que puede ayudar. Recuerdo hace no mucho, un joven me comentaba, me sorprendió mucho lo que me comentó. Sus papás se divorciaron cuando era muy chiquito, de 6 años, y son personas cercanas. Y yo observé que ese papá fue muy cuidadoso con su hijo, de verdad, muy presente, muy siempre dando lo que necesitaba el niño. O sea, no es un padre que se multiplicó por cero, o sea, fue un papá presente, constante. ¿Y saben qué me dijo este joven? Que ahora pues ya casi es un adulto, ha de tener unos 30 años. Muy triste, me decía, ¿sabes qué? Yo me he sentido abandonado por mis papás. O sea, y yo así como que dije, pues yo conozco la historia, ¿no? Realmente me he sentido muy solo. O sea, el papá le hablaba, ¿qué necesitas? Cosas superficiales. Nunca me preguntan cómo me siento y cómo estoy. ¡Wow! Fíjense que, o sea, me enseñó tanto lo que me dijo, me sorprendió tanto. Y bueno, sería de observar cómo nos estamos, si nos estamos relacionando y cómo nos estamos relacionando con Dios, porque finalmente, amigos, tiene que ver lo vertical, es la única manera de vivir esto vertical para que lo podamos llevar a nivel horizontal, ¿sí? Eso es, no hay otra manera, esa es la línea. Vemos a David que escuchaba la voz de Dios, no solamente oraba, escuchaba. Nosotros a través de los salmos, de crónicas, de reyes, vemos cómo él pedía dirección y esperaba y sí escuchaba lo que Dios le daba. Y eso es parte de una buena relación. Y algo que también deberíamos fomentar en las familias y que no lo hacemos, amigos, no sabemos escucharnos. No sabemos escucharnos. Mal está diciendo algo, yo ya estoy pensando qué contestar. No sabemos parar, de esto ya también hemos hablado en otros talleres, no sabemos escuchar, ni queremos escuchar, ¿no? A ver, dime, nos cuesta trabajo, queremos justificar, queremos enseñar, no sabemos escuchar. Entonces, parte de esto es fomentar el saber escuchar y es modelar. Para que ellos nos escuchen, tenemos que enseñarles a escucharlos. El saber callar y saber escuchar y querer entender lo que ellos dicen, al igual con Dios. Si no tengo esta práctica con Dios, ¿ustedes creen que lo vamos a tener con los demás? No, amigos, no podemos enseñar bien lo que vivimos mal. Fíjense, esta frase me gusta. No podemos enseñar bien lo que vivimos mal. Es de David Ormachea, por cierto. Entonces, vemos que en esta profunda relación, David amaba la palabra de Dios, lo expresa de muchas maneras, en muchos versículos, ¿no? Y meditaba en ella, lo podemos ver a través de los salmos, meditaba en ella, qué aplicaba ante las situaciones y lo que conocía de Dios, cómo aplicaba a su hija, a su vida. Y meditar en ella es lo que le permitía que Dios moldeara su corazón.
¿no? Entonces, y que le diera sabiduría. Nosotros hemos dicho que, bueno, dentro de cambios profundos, vemos dentro de las disciplinas espirituales que parte de la lectura, la enseñanza, el siguiente paso era meditar. Esto que me dice Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso es la parte donde Dios nos va haciendo conforme a su corazón, moldea nuestro corazón. Recuerden una frase que nos encanta aquí es, queremos salir transformados, no informados. Y nosotros insistimos mucho en este paso porque no hay otro, amigos. O sea, quisiéramos ya no ser repetitivos, pero no hay otra manera. ¿Y saben qué? Pues nosotros necesitamos esas repeticiones. Nunca nos cansemos de decírnoslo a nosotros mismos, ¿sí? No hay otra manera. Miren, conocer la palabra, meditar la palabra, enseñar la palabra, cantar la palabra, no lleva a madurez si yo no aplico la palabra. Puedo saber la palabra, memorizar la palabra, enseñar la palabra, meditar la palabra, pero si no la aplico, si no la practico, si no la llevo a la práctica, no voy a madurar. Ningún inmaduro es feliz en la vida. Ningún inmaduro o inmaduros pueden hacer una familia, podemos hacer una familia conforme al corazón de Dios. Y muchas veces nos hemos vuelto unos estudiosos de la persona de Dios, pero no unos seguidores de Cristo. Queremos una familia conforme al corazón de Dios, tenemos que seguir este camino y que los demás nos vean. A lo mejor eres nada más tú la que empieza en tu casa. Seamos firmes, consistentes. Eso jala. Eso jala. Eso invita. Eso es sal. Eso es luz, ¿no? No hay otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? A la luz de lo que estamos viendo, ¿realmente es profunda? ¿Es íntima? ¿Es constante? El Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y todos conocemos este versículo. Pero ¿qué significa? ¿Qué está diciendo? Esto lo escribió Salomón. Salomón aquí está resaltando la importancia de la bendición y la participación de Dios. Y aplica a cualquier tipo de construcción o proyecto que requiera esfuerzo humano. Y la familia requiere mucho esfuerzo y es un gran, ¿saben qué? Es el proyecto de nuestras vidas. Más allá de que queramos ser doctores, carpinteros, no sé, atletas, todo eso es muy bueno. La familia es el proyecto. Pues podemos tener todo, alcanzar todo, pero una familia desconfigurada roba todo. No sabe la vida, ¿sí? Entonces, el Salmo nos lleva a depender de Dios, ¿sí? Reconociendo que nuestros esfuerzos son insuficientes sin su ayuda y bendición, porque a lo mejor yo quiero seguir las directrices de lo que Dios dice, cuánto consejo, cuántos talleres hemos dado aquí. Aquí estamos en la librería, cantidad de libros maravillosos, ¿no? Amor y respeto en la familia, muchos de matrimonio, amor y respeto en el matrimonio, cómo criar hijos, materiales hay. Pero si yo realmente no estoy yendo a la vida y decir, Señor, hazlo en mí y hazlo en ellos, no va a suceder. No va a suceder. Y honestamente tendríamos que preguntarnos cómo está nuestra dependencia hacia Dios en este sentido. ¿Realmente oro para que lo hagan mí y lo hagan ellos? ¿O lo oro para que lo hagan mí y no en ellos? Y quiero que ellos, ¿no? O sea, requerimos las instrucciones, la intención, la aplicación, pero recuerden lo que dijo David Orman, el de Cambios Profundos, Nicolás Tranchini, ¿verdad? Me encanta, se me tatuó la frase, la vida cristiana no es difícil, es imposible.
Nadie puede replicar la vida de Cristo, la carne caída, aún regenerada por el Espíritu por sí sola, sin estar conectados a David, puede replicar la vida de Cristo. Ni en mí, ni en mis hijos, ni en mi esposo. Y muchas veces estamos deseando todas las promesas de Dios, pero no estamos realmente clamando para que Dios lo haga en mí y en los demás. O a lo mejor en mí lo está haciendo, pero estoy frustrada y echándome un pulso con mis hijos, con mi esposo, pero ¿qué tanto realmente intercedo por ellos? ¿O de qué manera estoy intercediendo? Esa sería otra cosa. Entonces, ese es en cuanto al primer principio. Segundo principio, fomenta una cultura de alabanza y agradecimiento en tu familia, hacia Dios y hacia los demás. Fíjense, fomenta una cultura de alabanza y agradecimiento. Alabanza es decir cosas favorables de alguien, hacia Dios y hacia los demás. En Latinoamérica, en México, no tenemos esta cultura. Ni de agradecimiento, estamos, sí, prontos para decir lo que falta, lo que no hicieron, pero no para lo que sí hicieron, hablando de la familia. Nosotros vemos en David, salmo tras salmo, alabanza continua, aún en sus peores momentos, recordando las perfecciones de Dios y alabando, aún en sus peores momentos. Y conocemos la vida de David, y tuvo malos momentos, pero nunca dejó, aun cuando derramaba su corazón, cuando estaban incluso pidiendo que Dios los eliminara, no, cuando sentía que ya no podía más, terminaba todos los salmos alabando a Dios, recordando quién era Dios, diciendo cosas favorables de Dios, ¿verdad? Entonces, en una familia conforme al corazón de Dios se fomenta una cultura de alabanza y agradecimiento. David agradeció en todas las instituciones de su vida y vaya que tuvo unas muy difíciles. Nosotros no solemos agradecer. Aún en las oraciones, sí pedir, pero ¿cuántas veces regresamos a agradecer? ¿No? O a lo mejor sí ya vas avanzado en eso, qué bueno. Ahora también hacia la familia. ¿Cuántos padres o cuántas esposas o esposos hablamos no en alabanza con respecto a los miembros de nuestra familia? Ni delante de ellos ni atrás de ellos. Estamos siempre de lo que falta, de lo que no hay. Aún enfrente de los hijos, ¿no? Pues los estamos sellando, ¿no? Lo estamos maldiciendo, estamos diciendo mal de ellos y formando su identidad, reforzando los malos comportamientos. Claro que hay un momento para enfrentar, para corregir, para hablar la verdad en amor. Yo no estoy diciendo que eso no se haga, pero ¿cómo es mi hablar continuo? Incluso hacia cómo me escucha mi familia, cómo me expreso tengo alabanza hacia sincero. Y no estoy hablando de que estemos con un lenguaje religioso. Bueno, a mí a lo personal no me gusta. Se me hace a veces, digo, hay expresiones muy sinceras, reales, pero en lo natural realmente los que me rodean en mi casa me escuchan que reconozco las perfecciones de Dios ante las diferentes situaciones de la vida, que le agradezco aún en lo difícil y a ellos mismos, ¿no? Entonces, aquí yo encontré una frase que dije, es cierto, dice, no es que las personas felices sean agradecidas, porque uno está esperando, bueno, cuando pase esto, entonces ya le agradezco a Dios. No, son las personas agradecidas las que son felices. Son las personas agradecidas las que tienen la capacidad de decir, Dios, abre mis ojos para ver lo que sí hay. Lo que sí me has dado, hay personas que están amargadas con Dios también, porque hay algo de su vida que Dios en su sabiduría no les ha dado o los tiene en espera. Entonces, no es que las personas felices sean agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices, ¿no? Y vemos a David, por ejemplo, en el Salmo 26, 6 y 7, cómo se expresa. Dice, Señor, mis manos están limpias de pecado, así que puedo acercarme a tu altar y
prorrumpir en cantos de alabanza para contar todas tus maravillas. Y saben que es una excelente forma y natural de hablarles a la familia de Dios, contar sus maravillas. A veces no tiene que pasar un gran suceso, simplemente en lo natural, a la hora de los alimentos o el domingo que se juntan. ¿Qué creen que me mostró Dios esta semana? Oiga, no sabe. ¿Cuántos testimonios hay, personales y de amigos? Prorrumpir en alabanza y agradecimiento. Estamos sembrando en nosotros y en los demás esas semillas que van moldeando y formando un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Entonces, ese fue el segundo principio. El tercer principio, ¿qué creen? En una familia conforme al corazón de Dios se enfrentan los Goliaths con confianza absoluta y sin demora. Esa es uno de nuestros pasajes favoritos, ¿no? Del rey David. Bueno, hay varios, pero miren, si vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 17, voy a leer del 45 al 47. Vemos cómo David, siendo un jovencito, al saber que estaba Goliat oprimiendo y retando al ejército de Israel, él cómo dice, pero David le respondió, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. No hay familia que no enfrente Goliaths. A veces es una enfermedad, a veces es una situación económica, a veces es un problema legal. ¿Qué familia en un momento dado? A veces es un hijo pródigo, a veces es un padre ausente, a veces es una madre que abandona, a veces es una adicción. ¿Qué familia no enfrenta Goliaths? Pero no necesariamente los hijos de Dios nos sentimos como David, listos y prestos a entrar al problema. ¿Cuántas veces estamos viendo un problema y postergamos y nos acobardamos? Y dice que Goliat estuvo 40 días amedrentando al ejército. 40 días. Y era todo un ejército y todos temblando atrás. Todos temblando atrás. David llegó, no se tomó 40 días, entendió lo que pasaba, recordó. Ahora, algo importante para aprender de David. David enfrentó Goliat porque él ya había tenido experiencia con Dios, ¿se acuerdan? Él era pastor y él había enfrentado a depredadores contra el rebaño. Él tenía ciertas habilidades con la onda, las había practicado, él ya tenía una historia con Dios. Si yo no empiezo a hacer una historia, una experiencia con Dios, que la experiencia y la historia viene cuando yo aplico su palabra, no porque la sé y la enseño. La experiencia con Dios viene cuando yo aplico su palabra. Entonces yo ya estoy, ahorita antes de que venga el Goliat, yo estoy ejercitándome continuamente. A la hora que viene el Goliat, yo recuerdo, primeramente, quién es el que da la victoria, porque eso hizo David. Él no pensó en sus habilidades. Él sí las tenía presentes, pero sabía que la victoria venía de Dios y que su Dios, la clásica frase que la decimos pero no la vivimos, es más grande que el Goliat. La sabemos pero no la vivimos. Y a veces hay situaciones, estamos viendo que está pasando algo en el matrimonio, algo con los hijos, etcétera, y no lo enfrentamos.
pues bueno, traigamos un corazón conforme al de Dios. Es alguien que ha estado practicando la palabra, que ya está formando una experiencia. Y a la hora que viene el Goliat, sabe que su Dios le dará la victoria y que va sin demora. Él actuó en el momento y dijo, yo voy en base al Dios que tengo y enfrento. Y enfrento con le quisieron poner una armadura, ¿se acuerdan? No, pues no podía con la armadura. Y lo enfrento con las herramientas que Dios me ha dado, con las habilidades que Dios me ha dado. La palabra dice que no ha venido prueba, que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana y que no podamos enfrentar. Y que junto con la prueba nos dará la salida y lo decimos. ¿Y por qué estamos a veces acobardados y no actuamos diligentemente, prontamente y de la mejor manera? Y dejamos que a veces cosas pequeñas se hagan grandes. Y a veces no hay ve de vuelta. A veces, amigos, debemos tener temor, el temor correcto, bíblico. A veces no hay ve de vuelta. Entonces, corazón de Dios, enfrentemos los Goliaths en base a quién es nuestro Dios, que Él es poderoso, que Él da la victoria, en base a que hemos formado una experiencia con Dios y modelemos esto en nuestra familia y animemos a nuestros hijos, ¿no? O sea, que ellos vean, ellos finalmente nos ven cómo enfrentamos la vida y nosotros animarlos cuando se presenten sus Goliaths. Tú puedes, ¿por qué? Por esto dale las razones bíblicas, cuéntale la historia de David, ¿no? Recuérdale qué habilidades él tiene, qué habilidades le ha dado Dios. Si se fijan las habilidades de David, dicen, no, a mí no me ha dado muchas, te dio la necesaria. David nada más era una resortera con piedras. Así que, y si con eso pudo, con lo que te dio, puedes. Porque finalmente lo que opera es él. No es tanto tu habilidad, ¿no? Es él, con esa pequeña habilidad, con esa herramienta. Y nosotros tenemos más que una herramienta, tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero a la mera hora viene el Goliat y yo estoy así como que le entro, no le entro, ahora le vas tú, a ver, haz algo, marido, es que no hace el líder no da el paso. Arriba, amigas, pues empecemos nosotras y animemos al líder. Ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que vemos en David y qué debemos de modelar en nuestras familias? Pues vemos que David se enfrenta al Goliat con una fe absoluta en Dios, basada en quién es Dios, no en quién es él, y recordando las experiencias pasadas que ha tenido con él, haciendo uso de sus habilidades y dones. Y recordemos, junto con la prueba nos da la salida, ¿verdad? Así que ánimo, amigas. Y amigos, cuarto principio. ¿Cómo van? ¿Están cansados? No. Bueno, ¿están acalorados? Sí. No. Ok. Otro aspecto a modelar dentro de nuestras familias es, se reconocen los pecados y se muestra arrepentimiento genuino y se pide perdón. Eso es otra cosa que nos mostró David, ¿no? Lo vemos cuando el profeta Natán lo fue a confrontar en 2 de Samuel 12, 9. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal nos va cuando nos vienen a confrontar con nuestro pecado? Nuestro esposo, nuestros hijos o alguien, o amigos. No. No es fácil. No es fácil. La carne luego se va a querer justificar, va a querer decir que no, entramos en negación, luego empezamos, pero tú, ¿no? Pues eso no es un corazón conforme al de Dios, ni eso produce cambios ni lleva a madurez, ¿sí? Aquí vemos cómo contestó David en 2 de Samuel, capítulo 12, voy a leer del 9 al 14. Dice, porque aquí el profeta le dice, ¿no? Lo mandó Dios a que lo confrontara. Porque menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos, al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías hitita. Pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa.
ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré en plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Pero como dice, y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Porque siendo él el rey, este pecado hubiera sido un juicio de muerte. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, deshonraste el nombre del Señor porque no te representas a ti, representas al Señor, porque eres una embajadora, un embajador del Señor, tu hijo recién nacido tiene que morir. Entonces nosotros conocemos la historia, ¿no? Dios le perdonó la vida, pero dejó consecuencias. Porque dentro de los atributos de Dios, siendo un Dios de justicia, fue justificado por su fe, pero no podía ante el pueblo dejar un precedente de que se puede actuar de esta manera sin consecuencias. ¿Sí? Entonces, en esta parte aprendemos muchísimas cosas, pero lo que yo quisiera resaltar es que debemos de fomentar en nuestras, primeramente delante de Dios y en nuestras familias, reconocer nuestros pecados, que se muestre un arrepentimiento genuino. Nosotros lo vemos en el Salmo 50, como el rey David dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y vemos cómo derrama su corazón, Salmo 50 y el 32. No justificó, ¿no? Él aceptó, no justificó, aceptó las consecuencias sin amargarse con Dios. ¿Cuántas veces el Hijo de Dios se amarga? Porque el Señor en su sabiduría y en su justicia deja consecuencias. David, ¿habían observado eso? David no se amargó. Pudo haberse amargado. ¿Cómo? Todo lo que he hecho. Y ahora me dices que mi familia no se va a retirar la espada y que mi hijo va a morir y todo esto. Le dio terribles noticias. Pero nosotros seguimos leyendo la historia de David. Aceptó las consecuencias. ¿Qué tal somos? Ven nuestros hijos, o sea, hay consecuencias que estás viviendo por pecados o malas decisiones y andas amargosito con Dios, resentidito, resentidita. Pues no es el corazón, no es un corazón conforme al de Dios. Aceptemos. De todas maneras, no morirás. Hemos sido perdonados, ¿sí? Y Dios puede seguir usándonos. Y aparte tenemos la Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les llevan a bien. Los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, pues ahí tenemos algo para vivir y para modelar. Pero otra pregunta, mis hijos saben, entienden lo que es el perdón. He fomentado una cultura donde se confiesa. ¿Tú sueles confesar a tus hijos cuando te equivocas? Haces una cultura donde has enseñado a tus hijos y vives, entiendes lo que es el perdón. A mí me sorprende mucho en consejería cuando pregunto, y sobre todo en situaciones de pareja, ¿qué entiendes por el perdón? Muy pocas personas saben decir qué es el perdón. Muchos de tus hijos no van a saber lo que es el perdón, o yo si no lo puedo modelar si no lo entiendo. Hay muchas venganzas en la familia, lo contrario al perdón es venganza. Hay muchas venganzas dentro de nosotros si estamos, no perdonamos ciertas ofensas a nivel consciente o inconsciente. Pero mientras que no hay perdón, hay venganza. Familias donde no se fomenta el aceptar, arrepentirse, confesar, perdonar al estilo divino, pues son familias divididas, son familias amargadas, son familias tristes, ¿no? Entonces, ahí tenemos otra cosa a modelar. Quinto principio, ya vamos en la recta final. Vemos en David un corazón humilde que reconoce que todo lo bueno procede de Dios.
¿no? Él hubiera dicho, toda buena dádiva y don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Miren, ahí en el Salmo 131:1, y sabemos que él tuvo, pues fue el rey más, el mejor, ¿no? La verdad es que fue el mejor rey que tuvo David, el reino de Israel. Fue el que conquistó la tierra, lo unificó, y fíjense, era guapo. Él venció a Saúl a sus miles y David a sus 10,000, popular, bailarín, músico, tenía todo el muchacho. Sin embargo, ¿qué dice en el Salmo 131:1? Jehová, le habla a Dios, ¿no? Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y vaya que tenía razones para subirse a un ladrillo y marearse. Pero él era consciente de sus debilidades y defectos y entendía que todas las conquistas, que todo lo que se había hecho, porque lo leemos a través de crónicas, de reyes, de sus salmos, era porque Dios era el que daba la victoria, porque Dios era el que conquistaba, porque Dios era el que hacía. Esa es otra cosa que podemos fomentar, ¿no? A veces nuestros hijos nos oyen jactándonos. Pues ahí tenemos unos jactanciosos, ¿no? Ellos reconocen, o sea, pueden ver que yo reconozco que toda buena dádiva, don perfecto, procede de lo alto, que todo lo bueno que llega a ser Dios a través de mí, es Él a través de mí, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es la única manera de estar grabando en nuestra mente que Él es el que lo hace y a Él hay que acudir y quitar la grandiosa tentación de querer hacerlo yo siempre en mis fuerzas e independiente, ¿no? Entonces, sexto principio, otro buen principio que veía en la historia de David es buscaba la dirección de Dios en las decisiones estratégicas de su gobierno. ¿Qué tal nos va a nivel familiar y personal? Yo me doy cuenta y confieso, los peores consejos que le he dado a mi esposo y decisiones que he tomado ha sido, sí conozco lo que dice Dios, pero yo en mi angustia, en mi ansiedad, es lo que decido yo. Me ha costado varios dolores de cabeza aprender a que tengo que ir a consultar a Dios antes de decidir. Yo soy muy rápida, soy muy solucionista. Yo, ¿pasa esto? Entonces esto. Rápido, traigo soluciones. Pues qué gran problema. Nosotros vemos a David y honestamente piensa, autoanalízate hoy, autoexamínate. Recuerden, disciplina de la vigilancia. ¿Cuántas de tus decisiones que no han salido bien han sido tus decisiones, no la guía de Dios? Porque a lo mejor porque somos un poquito desesperaditos, a lo mejor eres como yo, así como que rapidito quieres las soluciones, actuar, ¿no? A David, fíjate, lo vemos en cantidad de pasajes, pero escogí aquí 1 Crónicas 14:10, dice, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le respondió, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Él ya siendo un gran estratega, guerrero, como rey, con tantas victorias, no se me hubiera hecho difícil que dijera que él decidiera, ¿no? Pues él ya tenía mucha habilidad en la guerra. Y sin embargo lo vemos, al preparar el tema, yo veía, iba Dios decisión tras decisión de su gobierno. Ahorita vamos a terminar con una reflexión de su familia, qué contraste. Pero en cuanto a su gobierno como rey, él fue totalmente dependiente de Dios y buscaba la dirección de Dios y no se confiaba en sus habilidades, en su criterio, en su manera de pensar, ¿no? Entonces, yo debo de lo personal buscarlo y enseñar y modelar en casa a busca la dirección de Dios. Comparte nosotros estábamos ahorita compartiendo con mi hijo, quiere cambiar de trabajo. Y ya para pronto aplicó en no sé qué otra empresa y no sé qué, y le estábamos compartiendo mi esposo y yo que nuestras peores decisiones han sido cuando las tomamos. Sí oramos así como de relleno, y otras veces ni eso,
pero nosotros reconocemos delante del Señor que hemos sido los que decidimos precipitadamente. Y han sido exactamente las equivocaciones más grandes. A veces enseña más a nuestros hijos decir nuestros errores abiertamente que ocultarlos, ¿no? Transmitir. Ok, la guía de Dios era lo más importante antes de tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo gobiernas tu casa? ¿Cómo se gobierna en casa las cosas pequeñas e importantes? Por último, la séptima aspecto, principio que deberíamos vivir y promover es se enseña y practica el perdón y se habla en los conflictos. Hablando ya más concretamente de la escena en Primera de Samuel 24:3, nosotros es otra de las escenas maravillosas que nos encanta, cuando entra Saúl a la cueva y está ahí David y tiene la posibilidad de matarlo, ¿sí? Incluso lo animan sus compañeros, ¿no? Aquí les voy a leer, fíjense, en el 24 voy a ir leyendo salteadamente. Dice, cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, subió por los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies, y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David, este día el Señor cumple su promesa cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. ¿Ustedes creen que Dios dijo eso? No. Y a veces nuestros compañeros nos andan diciendo algo que Dios no les dijo, ¿no? Pero lo dan como consejo bíblico. Por eso te invito a que en enero entres al curso de consejería 15 millas. Pero bueno, enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió mal y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras, David reprendió a los hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Pero David salió tras de él. Y una vez afuera gritó de manera que Saúl lo oyera, mi señor y rey. Saúl volvió la mirada y vio que David de rodillas, fíjense la postura, David de rodillas, y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía, ¿por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné. Pues me dije, no puedo hacer ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto. Yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. ¿Qué aprendemos aquí? Aparte del perdón, o sea, contrario al perdón es venganza, el enfrentar el conflicto. Fue y le habló y le dijo y aclaró. Porque hay cosas, ese es otro de los cursos que hemos dado aquí, pacificadores, o atacamos o evadimos. Se hacen cánceres en las familias. Ni es atacar, ni es evadir. Es confrontar adecuadamente la verdad en amor y poner las cosas en claro y aclarar. Y primeramente cuidar nuestro actuar bien. David, o sea, primeramente pudo hacer esto porque guardó su corazón. ¿Tú crees que no tuvo la tentación o un poco la duda? Yo creo que sí. Pero siguió la voz de Dios, lo que enseñaba. Recuerda que él meditaba las escrituras. Pues, ¿qué escrituras meditaba? Pues todo el Pentateuco, porque todo lo demás no tenía. Y fíjense, a veces nosotros el Pentateuco no se nos hace muy atractivo y él se deleitaba en las leyes del Pentateuco, era que él decía que era maravilloso y sus dichos y sus juicios y sus preceptos eran como miel, más deseables que la miel. O sea, cuánto más nosotros que ya tenemos toda la maravillosa revelación, amigas. Cuánto más. Si él se podía deleitar en el Pentateuco, imagínense nosotros.
¿verdad? Entonces vemos aquí una renuncia a vengarse. No os venguéis por vuestra propia mano. Vencer el mal con el bien. Esa es una frase obviamente bíblica que hace muchos años le escuché a mi amiga Ceci y me impactó mucho, de algo que aplicó en su vida, que Dios le mostró que venciera el mal con el bien, ¿verdad? ¿No te has de acordar? Sí, ¿tú? Sí. Es que tengo otra amiga Ceci acá, mi maestra hermosa. Entonces, aquí tenemos, se practica el perdón y se hablan los conflictos, ¿sí? No se ataca, no se evade y se promueve esta cultura. Ahora, les voy a hacer una pregunta de los 85,000. ¿Por qué si David era un hombre conforme al corazón de Dios, su familia fracasó? Ya leímos un poco. Con su familia, la soberbia le podría haber ganado, ¿no? Necesitaba Dios una persona con humildad. Pues mira, vamos a ver, me puse a indagar, porque dije, a ver, él era un hombre conforme al corazón de Dios, y de hecho el gobierno que él hizo para Israel fue excelente, ¿eh? No encuentras nada en la escritura, que no hay ningún reproche hacia David en cuanto a su gobierno, en cuanto a la manera que dirigió al pueblo. Eso no hay ningún reproche realmente. Únicamente está el detalle que no fue a la guerra cuando era el tiempo de la guerra, ¿verdad? Y pasó este asunto con Betsabé. Pero miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 17. Les voy a leer del 14 al 20. Fíjense lo que dice. Aquí es algo profético. Y van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, tal vez digas, quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones que me rodean. Y así pasó, y así pasó. Si es así, nombrarás como tu rey a quien el Señor tu Dios escoja, pero no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto, solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino. Para que su corazón no se desvíe, tampoco deberán tomar para sí muchas mujeres. O sea, no está diciendo, con esto no quiere decir que tome poquitas. No deberá tomar para sí, porque pueden decir, pero poquitas sí, no muchas, poquitas sí. No deberá tomar más allá del diseño que Dios estableció en Génesis. Aunque era el uso y costumbre de esa época por alianzas y por muchas razones que hubiera poligamia, no fue lo establecido por Dios. Y aquí hay sabía, como todo lo que estableció Dios y el hombre lo malvive, pero aquí había una advertencia especial para el gobernante, ¿verdad? Y que aparte se cumplió. ¿Qué le pasó a Salomón? Se desvió. Dice, no tomará para sí muchas mujeres, ni amontará para sí oro y plata en abundancia. Pero ¿saben cuál es la realidad? Es que uno piensa en David y el adulterio pensando únicamente a veces como en Betsabé, pero no, David tuvo oficiales 8 esposas y muchísimas concubinas. Revisaba yo ahí la escritura y llegaba y conquistaba esto y o sea, fue formando un harén, no como el de su hijo lo superó, claro, el papá le dio el buen ejemplo, el papá le dio el buen ejemplo, entre comillas, y el hijo dijo, pues, el alumno es mejor que el maestro, ¿no? Entonces, ahí está la raíz. Vino un juicio y esa fue una raíz. Tenía hijos de diferentes esposas y ya sabemos todo el asunto. Un hermano, un medio hermano abusando de la media hermana, otro medio hermano vengando a la hermana, otro sublevándose, queriéndole quitar el reino. Qué excelente advertencia para nuestra vida. Puedo tener muchísimas cosas ya Dios poner en orden de mi vida y yo estar abrazando
mi pecado consentido. Y por ese traer ruina a la familia. ¿Qué pecado estoy permitiendo qué pecado estoy permitiéndome que pueda traer consecuencias a mi familia? Sería algo a contestar. Puede ser uno de uso y cultura de este tiempo, ¿eh? David estaba haciendo algo, se dejó seducir por el uso de la cultura de ese tiempo. Era común, todos los reyes vecinos tenían muchas esposas, para alianzas y para esto, y también en muchas esposas le daba a ellos prestigio, poder, lo que sea. Muchos hijos, herederos, lo que sea. Alianzas. Entonces, a lo mejor yo estoy permitiendo algo porque el uso y costumbre de este tiempo de mi cultura lo hace. Y lo normalizo. Lo empequeñezco mi pecado, pero a lo mejor eso es la grieta que viene a partir, a perforar mi familia, ¿no? Y pues, en las familias conforme al corazón de Dios se promueven y practican 7 principios. Vamos a retomar. Se promueve una profunda relación con Dios y entre los miembros. 2. Fomenta una cultura de alabanza y agradecimiento en tu familia hacia Dios y hacia los demás, hacia los miembros de la familia. 3. Se enfrentan los Goliaths con confianza absoluta y sin demora. ¿Ok? 4. Se reconocen los pecados y se muestra arrepentimiento genuino y se pide perdón. Aprender a pedir perdón. 5. Corazón humilde que reconoce que todo lo bueno procede de Dios. 6. Busca la dirección de Dios en las decisiones estratégicas de su gobierno. Y 7. Se enseña y practica el perdón y se habla de los conflictos. Cierro con una pregunta. ¿Qué quieres? La segunda pregunta que nos hizo Tranchini al empezar Cambios Profundos. ¿Y cuánto quiero lo que digo querer? Y pues muchísimas gracias, amigos que están en casa y a todas nuestras amigas que vinieron. Espero que esta Navidad realmente sea Navidad y festejemos el cumplimiento de esa promesa y que veamos que sí tenemos esperanza, sí tenemos una esperanza viva y activa, pero tenemos que hacer lo que nos toca, ¿verdad? Y pues listos para regresar en enero. Sí. Muchas gracias. Felices fiestas.